En algunos casos se los llama límites de explosividad, pero conceptualmente es hablar de lo mismo. Entonces acá se establecen valores típicos de límites de inflamabilidad, ya sea para el metano, para el propano y para el butano. Entonces el metano es inflamable a temperatura ambiente en mezclas que van del 5 al 15% de metano en aire. O sea que si tenemos 100 metros cúbicos, un volumen de 100 metros cúbicos, ¿no? Como vamos a suponer el volumen de esta habitación, que si tuviera 100 metros cúbicos, bueno, con 5 metros cúbicos de aire podríamos generar una mezcla que sería capaz de entrar en combustión. Perdón, 5 metros cúbicos de gas, o sea, 85 metros cúbicos de aire, 95 y 5 metros cúbicos de gas. Y como límite superior el 15, o sea, con 15 metros cúbicos de gas y el resto de aire en un volumen de 100 metros cúbicos, también tendríamos posibilidades de iniciar un proceso de combustión. ¿Esos límites son con respecto al aire, no con respecto al oxígeno? No, estos son con respecto al aire. Con respecto al oxígeno se ensancha el rango de inflamabilidad. O sea, ahí es más amplio el rango que con respecto al aire. Y también se ensancha, y esto es una característica que de paso se las comento, con la temperatura. Es decir, en la medida que la temperatura es mayor, el rango de inflamabilidad de las mezclas entre los combustibles también es mayor. Bueno, el propano, como ven, tiene un límite inferior de explosividad o de inflamabilidad del 2,4% del propano en aire, siempre es el combustible en aire, y un límite superior del 9,5% del propano en aire. O sea que cuanto menores de valor, más explosivo es. Sí, podríamos decir que en la medida que el hidrocarburo es más pesado, claro, no, el poder calorífico es otra particularidad. En este caso se podría decir que cuando el combustible es más pesado, con mezclas más pobres en combustible son capaces de encender. Claro, el poder calorífico es la capacidad, la cantidad de calor que es capaz de extraerse de un gas combustible por unidad de volumen o unidad de peso. Si el aire, por ejemplo, digamos, sería una aproximación bastante errónea, un tercio de oxígeno y 2/3 de nitrógeno. Si es solamente oxígeno, entonces en el aire, no habría aire, solamente oxígeno, aumentaría en un 2/3 Sí, podría ser. Ahora vamos a ver una fórmula para calcular los límites de inflamabilidad para mezclas compuestas. Entonces, como decíamos, el rango de inflamabilidad crece con la temperatura, es decir, a medida que se calienta más esa mezcla de aire combustible, aumenta más este rango, ¿no? O sea, hay más mezclas que son capaces de inflamar. Estos son valores de laboratorio, por supuesto, valores típicos, medidos con explosímetros. Y por supuesto hay que tomar ciertas coeficientes de seguridad cuando entramos en las cuestiones de los cálculos, ¿no? Como decíamos, hasta ahora vimos los límites de inflamabilidad de los de compuestos puros, como son el metano, el propano y el butano. Ahora, ¿qué pasa, como decíamos en un principio, cuando el gas combustible es una composición de gases? En ese caso, esta fórmula nos permite calcular los límites de inflamabilidad de ese gas combustible que estamos tratando. Esta fórmula dice que el límite de inflamabilidad inferior de esa mezcla va a surgir como consecuencia del cociente entre 1 y la sumatoria de las fracciones molares de cada uno de los componentes, o sea, X sub I, X sub I es la fracción molar de cada componente, y N sub I es el límite de inflamabilidad inferior correspondiente al componente que estamos tratando.
L sub I es el límite de inflamabilidad del compuesto que estemos tratando, del gas combustible. Entonces esto nos permite calcular el límite de inflamabilidad, ya sea inferior o superior, según cuál se aplique, de un gas combustible compuesto. ¿Cómo? No, lo que había hecho preguntado el caballero de si en vez de aire tenemos oxígeno. Los límites de inflamabilidad. Los límites de inflamabilidad con el oxígeno se ensanchan, son mayores. ¿Están en tablas? Sí, hay tablas para el aire y hay tablas para el oxígeno. Y lo que da como característica es esto. Sí, te escucho. Los medidores de mezcla inflamable. ¿Cómo? Los medidores de mezcla inflamable. Sí. Normalmente lo que hacen es marcar el nivel inferior o sea, como cero, el nivel inferior de inflamabilidad. Normalmente los medidores están calculados o se están calibrados para trabajar con metano. ¿Cómo varía cuando lo utilizo con propano o con butano? No, lo que calibrar de nuevo. vos te referís a los sensores de mezcla explosiva. Sí, sensores de mezcla inflamable. Claro, en general los sensores de mezcla explosiva trabajan, claro, con un 20% aproximadamente del límite inferior de explosividad. Esos son márgenes de seguridad. Y están calibrados para un determinado gas. Si vos cambias el gas, tenés que o recalibrar el sensor o cambiar el sensor. Que normalmente vienen todos calibrados como metano. En realidad debería tenerse en cuenta si lo vas a usar para metano o para gas licuado, porque son dos condiciones distintas, ¿no? Sí, sí. Claro. Para metano los hacemos calibrar para que el 10% suene la alarma y el 20% suene la alarma y corte. Claro. O sea, el 10% y el 20% del límite inferior de explosividad. Claro, ese 5%, o sea que se queda 1% de gas en aire y corte. Claro. Muy bien. Bueno, esta es la fórmula entonces, como decíamos, para el cálculo de los límites de inflamabilidad de un gas compuesto. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a suponer un gas licuado de petróleo que tiene un 30% de butano y un 70% de propano. Entonces, de tablas se pueden obtener los valores del límite inferior de explosividad, tanto para el propano como para el butano. Son valores de compuestos puros, son valores conocidos. Entonces, la fracción molar en este caso va a ser 0,3 para el butano y 0,7 para el propano. Ahí viene de vuelta la pregunta. ¿Y en qué lo tengo calibrado? No, acá lo que estamos calculando, en realidad no estamos hablando del sensor, sino estamos hablando de a partir de qué mezcla este gas es inflamable. Ah, perfecto. O sea que no lo puedo medir, no tiene nada que ver con... No. Después el sensor lo vas a tener que calibrar en función del valor que te dé acá. Entonces hacemos 0,3 dividido 1,8 más 0,7 dividido 2,4, siendo 0,3 la fracción molar de propano, perdón, de butano, y 1,8 el límite de inflamabilidad del butano. Y bueno, lo mismo para el propano. Hacemos la sumatoria y esto nos va a dar un límite inferior de explosividad de 2,182 de este gas en aire. Fíjense que este valor es un valor intermedio entre los valores de los límites inferiores de explosividad del propano y del butano. ¿Eso por ciento? ¿182 porcentajes? Claro, esto sería, si vos tenés 10 metros cúbicos o 100 metros cúbicos, un ambiente de 100 metros cúbicos, vos tendrías con 2,182 metros cúbicos de gas y el resto aire, tendrías posibilidad de combustión a temperatura ambiente.